Amigos de Regeneración, pluralidad.com, muy buenas tardes. Aquí con otra vez aprovechando este espacio que ustedes nos obsequian, el tiempo que nos dan. Y una vez más contamos con el apoyo, la compañía de nuestro apreciable y joven colega Diego Castro Franco. Le pedí que nos hiciera el favor de acompañarnos en otra emisión para ampliar estos conceptos que quisiéramos, como este programa lo busca, informar a la gente para qué servimos los terapeutas, perdón, para qué servimos los psicólogos. Y hemos estado platicando con Diego sobre este modelo cognitivo-conductual. Me ha llamado mucho la atención porque parece que no es solamente una moda, un modelo nuevo que se pone de moda, como en en muchas ciencias. Llegan novedades, se ponen de moda y no sé, te iba a decir, perdón, cómo se pierde uno, te iba a decir, no sé si te acuerdes, ¿verdad? Pero no creo que tu papá, tus padres eran unos niños, ¿verdad? Cuando se puso de moda un modelo terapéutico muy interesante, muy interesante, que nos hablaba de las posiciones vitales del ser humano. Se me fue ahorita el nombre concreto, claro, pero nos ponía el ejemplo, nos citaba como base de su modelo la posición vital del individuo entre la vida: padre, adulto, niño. Un concepto muy pragmático de lo que el modelo psicoanalítico nos ponía como super yo y ello, ¿verdad? Estuvo muy de moda, duró escasamente 6-8 años, ¿verdad? Y fue desapareciendo porque muy interesante como aspecto descriptivo, pero realmente como un aspecto práctico, pues muy poco útil. Y antes de entrar en materia, Diego, quisiera enviar un saludo a los colegas. Vamos a empezar así geográficamente por el sur, ¿verdad? El Istmo de Tehuantepec, a nuestros amigos del Istmo, nuestros colegas del Istmo, Claudio Borjón Zárate, a quien en lo particular deseo mandarle un saludo muy especial, porque está iniciando su segunda maestría en psicoterapia. No es un jovencito, tampoco es un viejo, ¿verdad? Que está Claudio entrando en su plenitud de madurez y va a iniciar, o está iniciando ya su segunda maestría en terapia, en el modelo ericksoniano, el modelo humanista de Milton Erickson, que es en lo particular un modelo bajo el cual en lo personal he estado funcionando desde hace aproximadamente unos 40 años, el modelo de Milton Erickson. Y vámonos un poquito más hacia arriba. Está en la costa, Pochutla, Iván Enrique Carreño, otro saludo también, un estimado colega con mucho empuje. Trabaja tanto en el servicio de salud como en foro particular, y es muy agradable, Diego, ver gente joven que está empujando, que está, ¿verdad? buscando la forma, a pesar de que el Istmo, nuestra costa, pues no está tan cerca de la capital. En kilómetros sí, pero a veces no el acceso. Entonces, vamos un poco más arriba. En Puerto Escondido está Adrián Mingo,
ya no está tan chamaco, ya peina canas, algunas pocas, pero ya fue mi alumno hace algunos años, ya muchos años. En la costa, otro estimado colega, un hombre joven, también muy entusiasta, José Antonio León Rabiela. Él está en Río Grande. Qué increíble, ¿no? Cuando pasé por Río Grande, por ahí el año 74 aproximadamente, imagínense, eh, a Río Grande en el año 74, una hermosa población pequeñita, cuando todavía, pues uno anda estaba recién casado, andábamos prácticamente de aventureros, ¿verdad? Explorando las costas de nuestro estado. Diego, tengo esta duda. Este concepto de la inteligencia emocional, ustedes quienes están inmersos en el modelo cognitivo-conductual, ¿cómo lo manejan? ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo lo aplican ustedes? Bien, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por la invitación. La inteligencia emocional, yo creo que es uno de los conceptos que se manejan en diferentes modelos terapéuticos. Es un proceso psicológico que en muchos modelos se ha tomado en cuenta recientemente por los avances científicos que ha habido en la emoción o en el proceso de las emociones. Y específicamente en la terapia cognitivo-conductual nosotros utilizamos no exactamente el concepto como inteligencia emocional, pero sí utilizamos la regulación emocional, ¿no? Un concepto bastante similar a la inteligencia emocional, un poco diferente porque aquí nos enfocamos a influir en la emoción, ¿no? En cómo una persona podemos entrenarla a que reconozca sus diferentes emociones, en qué momento se le disparan ciertas emociones, bajo qué circunstancias, y cómo la persona, a través de diferentes técnicas, de diferentes estrategias, puede influir sobre su emoción, en tanto ya sea controlarla, inhibirla, o expresarla de una manera más propia, ¿no? Ya sea que la emoción sea positiva o negativa, ¿sí? Ya sea que sea una emoción displacentera, como el miedo, la tristeza, el enojo, o una emoción tanto positiva como de demasiada alegría, ¿no? Entonces también se les ayuda a poder regularla. Entonces nosotros trabajamos mucho con la regulación emocional, y la regulación emocional entra dentro del concepto de inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional también busca, ¿no?, la manera en que las personas puedan expresar sus emociones y reconocerlas de una manera más adecuada, solo que aquí en emociones, la regulación emocional nosotros vemos un poquito más los procesos, tanto fisiológicos también, que la persona puede hacer uso de ellos para disminuir su emoción, ¿no? Ya sea el caso de, por ejemplo, del enojo, ¿no? Personas con enojo, me refiero ya con un enojo patológico, ¿no? Ya Claro. fuera de lo normal, personas que se exaltan por cuestiones muy pequeñas, ¿no? Que Muy van irritables. muy irritables, a ¿sí? lo mejor en el tráfico, y son de los que se bajan a tratar de golpear a alguien o insultar, Así es. cosas muy pequeñas, pero que los hacen sentir muy enojados. Entonces, con personas con estas características podemos empezar a entrenarlos, ¿no? A regularse fisiológicamente, porque cuando nosotros nos enojamos, recordamos un poquito el enojo, es una emoción básica, de las emociones básicas, tiene una función biológica, ¿no? Entonces cuando se activa esta emoción, también se activan diferentes sistemas fisiológicos en nuestro cuerpo, ¿no? Desde que se acelera nuestro pulso, nuestro corazón empieza a bombear más sangre, y todo. La descarga de adrenalina. Descarga de adrenalina, de cierta manera, y eleva nuestra temperatura corporal, y esto hace, ¿no?, que nos sintamos calientes, ¿no? Cuando estamos enojados, podemos entonces a las personas entrenarlas desde regular estos procesos fisiológicos, porque a veces el proceso fisiológico puede influir en la emoción, ¿no? Aunque es parte de él, puede aumentar. Si yo me siento caliente, ¿no?, con adrenalina, pues entonces voy a intentar, me siento más empoderado, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, claro, para ejercer alguna acción. Entonces podemos entrenar desde ahí el que la persona aprenda a hacer respiraciones para bajar su sistema fisiológico, pueda utilizar algunos otros recursos como
separarse un momento de la situación, utilizar otras estrategias como agua fría, ¿no? A lo mejor si tú tienes el momento, ¿no? Para poder disminuir su reacción fisiológica y de esta manera hacer más accesible recursos de otro tipo, como cognitivos, es decir, de pensamiento, y poder analizar con mayor objetividad la situación en donde está la persona y ver si el enojo no tiene razón de ser o no. A esto nos referimos un poco con regulación emocional, y para cada emoción tenemos una manera de cómo trabajarla desde la cognitivo-conductual, ya sea miedo, tristeza, cómo podemos regular la emoción. En el caso de miedo también podemos aprender a relajar nuestro cuerpo, hacemos un entrenamiento de relajación, no nada más muchas veces caemos en este error como terapeuta, psicólogo, de decirle, pues relájese, ¿no? Ante el miedo. Sin embargo, a veces hay que recordar que es una reacción natural, ¿no? Y biológica, que requiere a veces entrenamiento, aprender a relajarnos, ¿no? Entonces, el aprender a relajarnos nos permite que en situaciones donde ahora sí el miedo se presente, podamos poner en práctica la relajación y influir sobre nuestro proceso fisiológico, y de esta manera empezar a regular la emoción. A ver, ¿no? Aquí te interrumpo un momento, okay, Diego, porque estás tocando un punto que es común a todos los seres humanos, totalmente, el sentir miedo. ¿Sí? Por ejemplo, en el modelo terapéutico que manejo, el miedo, obviamente dependiendo del contexto en que una persona lo sienta, claro, de la intensidad con que la persona lo esté viviendo y el origen, el origen, si el origen es objetivo, ¿verdad? Entonces, si a una persona le decimos, en nuestro país, saldrías a pasear a la calle a las 3 de la mañana, cualquier persona con 5 centavos de sentido común diría no. Claro. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Pues porque tengo miedo. ¿Sí? Entonces vemos cómo cómo el miedo se convierte en un aliado, y vemos personas a veces a nuestro alrededor que tienen pues un nivel de razonamiento pues no muy bien estructurado, bien intencionado, pero no bien armado, no está bien estructurado. No tengas miedo. No, si el miedo es un aliado, ¿sí? El miedo es un aliado que necesitamos traerlo aquí del brazo. ¿Por qué? Porque nos protege nuestra integridad física, emocional, financiera, académica. ¿Le tienes miedo al examen fulanito? Pues ponte a estudiar, viejo. ¿Sí? Desde este enfoque cognitivo-conductual el que tú manejas, podéis poner un ejemplo, citar un ejemplo de cómo manejan ustedes una situación de miedo. ¿Sí? Has expresado el término de entrenar, entrenar a la persona. En la forma como uno maneja, como lo particular manejo una situación, no uso el término entrenamiento, puede ser cuestión nada más de semántica, ¿verdad? Claro. Significado de las palabras, y lo expreso con mucho respeto y mucho cariño a los padres que confían en nosotros, en términos de doctor, mi hijo está terrible, ¿cuándo se lo llevo? Nunca, mano, déjalo en paz al chamaco. Sí, claro. No es el taller, ¿sí? De que aquí está mi chamaco, se lo dejo, aquí lo recojo para ya bien reprogramado, le sacan el chip, lo reprograman, se lo van a poner. No. Es a los padres a los que se reeducan, ¿sí? Entonces te estoy planteando esta situación desde el enfoque que manejo, y ustedes cognitivo-conductuales, que está muy interesante este modelo, ¿cómo manejan situaciones como me sucede? A ver, señores padres de familia, el niño trae este problema,
que ustedes me están planteando. El niño nació sin problemas, sin mañas, sin vicios conductuales, etcétera. Nosotros los padres somos los responsables, somos los arquitectos de los hijos. ¿Sí? Entonces, al niño me lo dejan en paz y ustedes le dieron una educación, esta dirección de su educación y ahorita ya no está funcionando. Si observamos, no se le está juzgando a los padres, lo hiciste mal, no. Fue funcional en cierto periodo y ahora ya es disfuncional. Entonces ahora ustedes padres vamos a ver qué conductas tuvieron para hacer los ajustes, modificar las conductas bajo procesos muy claros de razonamientos, de una madurez emocional. Decimos los terapeutas, cortando a la medida, no como yo quiero que sean, sino respetando las características de la persona. ¿Sí? Y entonces, en lugar de reentrenar, usamos el término educar. Ustedes desde este enfoque podrían poner como ejemplo, punto de partida, lo que se tomó, que te interrumpí, respecto al miedo. Un miedo claro, racional, un miedo, el miedo pues es premonitorio, te avisa lo que puede venir. ¿Sí? ¿En qué forma manejan ustedes este concepto que es tan común, tan cotidiano en nuestra práctica? Bien, el miedo, bueno, como lo mencionábamos, es una emoción básica. Emoción básica me refiero que es una emoción que todas las personas del mundo la tienen, ¿no? Donde estén, es una de las emociones cualquier básicas. Sano mentalmente, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Cualquier persona. Desde este punto de vista, empezamos a, si es una emoción básica, es decir, que tiene una función biológica, ¿ok? La función biológica, pues, es prevenirnos ante cualquier amenaza para podernos poner en marcha estrategias de supervivencia, ¿no? Claro. Y así preservarnos. Así es. Esto lo empezamos a explicar desde el cognitivo-conductual al cliente, ¿no? O paciente. Claro, si es adulto se le explica con términos un poco más elaborados, cuando es un niño, con términos un poco más a su lenguaje, ¿no? De su nivel. Exactamente. Entonces, esto con la finalidad de normalizar de cierta manera el miedo, porque el sentir miedo no nos hace débiles, ¿no? Como muchas veces algunos lo manifiestan. Entonces se les empieza, le llamamos una fase de psicoeducación. Psicoeducamos a las personas en cuanto a qué función tiene el miedo en la vida normal de cualquier persona, cuál es su funcionamiento biológico y en qué momento este miedo puede pasar a ser disfuncional, ¿no? Utilizamos otra vez esta palabra disfuncional, como lo que decías, ¿no? A las 3 de la mañana es claro que voy a tener miedo, a las 3 de la tarde pues quizás ya es disfuncional, ¿no? Porque no hay una amenaza como tal. Entonces, sí, aquí cuando abordamos el miedo, lo primero psicoeducamos, le explicamos cómo se genera el miedo, a través de un asesoramiento que hacemos en las primeras sesiones. Es decir, identificamos el problema, cómo se genera en su vida, porque no nada más es el miedo, ¿no? Tienes miedo, sino bajo, como repito, bajo qué circunstancias, en qué momentos, en qué partes del día, bajo en frente de qué personas o qué pensamientos te pueden llegar y te generan el miedo. A partir de tener una idea completa, nosotros hacemos lo que le llamamos una formulación del caso o conceptualización del caso, donde explicamos a través de en qué situaciones, qué pensamientos, qué conductas generan y mantienen el miedo. A partir de explicarle esto a las personas, comenzamos a intervenir, como lo te decía, con entrenamientos fisiológicos, puede ser una parte, y la otra parte en cuanto a ver qué tan funcional está siendo su miedo en las situaciones donde la persona está dejando de ser funcional. Volvemos aquí un poquito con los pensamientos que hablábamos la vez pasada, ¿no? La persona que piensa a las 3 de la tarde me van a asaltar o me van a hacer algo, empezamos a analizar esta idea desde el punto de vista qué tan probable es, no qué tan racional es tu idea, porque claro, te pueden asaltar, ¿no? Claro, a las 3 sí. de la tarde, pero qué tan posible, qué tan probable es, porque el miedo induce un estado de pensamiento, activa un esquema, ¿no? de pensamiento donde se distorsiona a veces un poco la realidad, ¿no? la objetividad, y entonces aumentamos la probabilidad o sesgamos la probabilidad de que algo suceda.
Entonces la persona con miedo va a decir, pues es que sí me van a asaltar y estoy completamente seguro, ¿no? O es muy probable. Entonces a través de razonamientos lógicos, nosotros le llamamos experimentos conductuales, buscamos evidencias a favor y en contra de los pensamientos, hacemos una reestructuración cognitiva, buscamos qué tan probable pueda ser este pensamiento que la persona pueda tener, para generar pensamientos alternativos. No significa pensamientos positivos, ¿no? Sino pensamientos alternativos a las situaciones, ¿no? Como un pensamiento alternativo puede ser, ok, tengo miedo de que me puedan asaltar, es posible, pero en realidad hay un 90% de probabilidades de que eso no pase, ¿no? Además hay más gente a mi alrededor, podemos empezar a llegar a estas conclusiones más realistas y alternativas, que en consecuencia nos ayudan a disminuir el miedo. Entonces, esta es una manera en cómo nosotros utilizamos la parte de los pensamientos y la disminución de las probabilidades a través de ciertas intervenciones. Con adultos, con niños se maneja de diferente manera, ¿no? Con niños se utiliza diferente dependiendo de la edad, porque un niño pues no tiene el nivel cognitivo, o decir, de pensamiento igual que un adulto, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad, utilizamos diferentes protocolos de intervención o diferentes estrategias, en donde hacemos más bien un poco la función de los padres, ¿no? De cierta manera, en cuanto a educarles al miedo, y que los niños aprendan a ver su entorno y darse autoinstrucciones un poco más apegadas a que no le van a pasar, a que él está bien, ¿no? A ver, te interrumpo, Diego, porque me llamó particularmente la atención lo que mencionaste en términos de el enseñar, el entrenar a un niño. Los niños en la psicoterapia, lo sabemos, Diego, los terapeutas, es un capítulo aparte, ¿verdad? Completamente. Un capítulo aparte porque estamos trabajando con un ser humano que está en proceso de modelaje, está en proceso de crecimiento, y las intervenciones que necesitamos hacer son en extremo delicadas. Me llamó mucho la atención esta expresión que tuviste ahorita en términos cognitivos, es decir, de cómo está estructurado el pensamiento de un niño. El terapeuta se convierte circunstancialmente, eventualmente, si de acuerdo al evento, en un padre. Qué interesante, porque en el modelo Milton-Erickson, y no sé ustedes los cognitivo-conductuales, por eso te hago este comentario, los ericksonianos somos un tanto eclécticos, un tanto abiertos, y en lo particular hay que tomar en cuenta que me formé en los años 60, ¿sí? Traigo una influencia psicoanalítica muy fuerte, muy importante. Okay. ¿Sí? Entonces, me pone a pensar, cuando trabajo con niños, las pocas veces que trabajo con niños, que es un enfoque totalmente ericksoniano, es decir, en términos de que aplico la hipnoterapia cuando hay alguna cuestión de carácter traumática en niños, manejo la hipnoterapia en lo general, pero particularmente en niños hay que tener mucho cuidado, porque estas huellas, estas imágenes traumáticas que tiene un niño, necesitamos así manejarlas con mucha delicadeza en cuanto a la actitud. En cuanto a la actitud, dices convertirse en un maestro del niño, qué expresión tan bonita y tan responsable. Y todo este preámbulo para llegar a un punto. En alguna forma, ¿has sentido que en este trato que tienes con los niños, tú como hombre joven, el niño puede sentir confianza en ti porque no hay un hueco, ¿verdad? Un espacio de generación?
Entonces es algo así como un niño grandote, ¿sí? Y pues, se puede dar este fenómeno que llamamos de transferencia, ¿m? Muy positiva, muy constructiva. En mi caso, como persona mayor y ya peinando canas de hace rato, también puede darse un proceso de facilitador. ¿Por qué? Porque si me siento en el piso al nivel del niño para platicar con él o hacer un dibujo o jugar con él, pues entonces automáticamente me estoy convirtiendo en una extensión de su abuelo, ¿sí? Claro, claro. Eh, de tal manera que puede facilitarte esto. Pero ¿qué sucede con un adolescente? Ujú, El adolescente es otro asunto, mano, claro. ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo manejan ustedes? Como hombre joven, pues tengo también un contacto con el adolescente muy eficaz. ¿Por qué? Pues porque hace, ¿cuántos años? 8, 10 años, Ujú, dejaste tu adolescencia, 12 años, claro. dejaste tu adolescencia, y eso lo percibe el joven. Ujú. En pocas palabras, mi pregunta, ¿qué tanto manejan esto que los que tenemos una formación psicoanalítica le llamamos transferencia? ¿Qué tanto usan los cognitivo-conductuales la estructura de su personalidad, sus características como herramienta terapéutica, como lo hacemos otros No. terapeutas? Bien, se utiliza frecuentemente en realidad la transferencia y la contratransferencia, claro, ¿no? Siempre bajo los límites de la profesión, ¿no? De un Ujú. acercamiento. Bien, y sobre todo dependiendo de nuevo, de las características del problema, del trastorno o del paciente que estamos tratando. Claro, por supuesto. Por ejemplo, yo te diría con personas con trastorno de personalidad se utiliza mucho esta parte, ¿no? A veces hacemos énfasis, bueno, se utiliza otro nombre para esto, le llaman la relación terapéutica, ¿no? Muchas veces para no utilizar la contratransferencia o Sí, transferencia, le llamamos relación terapéutica, ¿no? absolutamente En así cómo nos es. Sí. relacionamos con nuestro cliente y hacer uso de ella, a final de cuentas, ¿no? Porque no, que exista una transferencia o contratransferencia no significa que siempre la utilicemos, ¿no? No, por supuesto. Para fines terapéuticos. Entonces, sí la utilizamos algunos cognitivos conductuales, no todos, esto va a depender mucho pues de cada terapeuta, ¿no? Claro, Qué claro. tanto está en esta parte de querer utilizar algunas o incorporar otras técnicas, otras corrientes, pero como te mencionaba en la primera vez que me invitaste, pues el cognitivo conductual viene del psicoanálisis, ¿no? Es decir, los fundadores fueron psicoanalistas, ¿no? Y por ahí todavía, otra vez citando un poquito a uno de los fundadores, Aaron Beck, en alguna conferencia, él mencionaba, ¿no? Decía, yo soy psicoanalista de closet, ¿no? Aun cuando él ya era cognitivo-conductual, porque muchos conceptos se llegan a utilizar todavía en la terapia, ¿no? Se utilizan, lo único es que la terapia cognitivo-conductual ha hecho mucho énfasis en lo que podemos medir, en lo que podemos realmente llevar un seguimiento y medirlo, y la transferencia y la contratransferencia a veces es algo difícil de medir. No significa que no exista, que no pueda, pero es a veces complicado de medir cómo llevarlo, ¿no? En Sí. ciertas maneras. Pero bueno, eso es entrar en No, otros temas, ¿no? Pero sí no se utilizamos puede medir. Sí, es muy complicado, ¿no? Eh, pero, eh, pero sí podemos medir la efectividad que puede tener una persona al utilizarla, ¿no? ¿Cómo se mide? Por ejemplo, está este modelo un poco más psicodinámico, psicoanalítico de la terapia focalizada en la transferencia, ¿no? Ajá, de Otto sí. Kemper. Lo miden en cuanto a cómo lo utilizan y la efectividad que puede tener. Es un constructo, ¿no? Que se utiliza Sí. para ver que tenga el efecto deseado, ¿no? Entonces, a partir de diferentes estudios, ¿no? De investigadores, yo no me dedico tanto a la investigación privada, pero hay personas, hay equipos de investigadores internacionales que lo hacen, ¿no? Y bueno, la terapia cognitivo-conductual se ha enfocado mucho en estar comprobando empíricamente, científicamente sus intervenciones. Es decir, existen protocolos, investigaciones experimentales, aleatorias, donde se ha permitido comprobar la eficacia de sus hipótesis y sus intervenciones. Te interrumpo, Claro. Diego, porque
el inexorable tiempo nos ha alcanzado, ¿verdad? Entonces, esta plática que hemos tenido, dirigiéndonos principalmente a las características de estos modelos terapéuticos, el que maneja Diego, cognitivo-conductual, el modelo humanista ericksoniano, que manejo, repito, desde hace 40 años. Hago mención al número 40 años porque no es un modelo ni por razón nuevo, ¿verdad? Milton Erickson lo empieza a desarrollar desde los años 50 aproximadamente. Y pues lo que pretendemos no es exhibirles a ustedes una clase de psicoterapia. No estamos ante un grupo de colegas en clase en una universidad, estamos ante un público en general. Lo que pretendemos, y me gustaría, Diego, que te quedaras con aquí en los estudios para continuar con esta plática, y en resumen, cuál es la función, cuál es la utilidad que tiene este trabajo, este oficio que tenemos, y para qué sirve en términos de eso, de servir, ¿verdad? De ser útiles a quienes, personas como ustedes, nos ven, agradeciendo su confianza. Nos despedimos. Un servidor, doctor Jorge Reyes Barrera, psicoterapeuta, Diego Castro, psicoterapeuta, algunos años de diferencia, pero muchas ganas por seguir trabajando y por seguirse preparando. Muy buen provecho, muy buenas tardes, y continuamos en el próximo programa. Hasta luego. Diego, perdón.